Bienvenidos al episodio 4 desde el consultorio. Soy la doctora Nairet Keipo y en este episodio les hablaré sobre redes sociales y cirugía plástica. Las redes sociales se han convertido en una de las principales fuentes de información y desinformación en muchos temas. Y por supuesto que los procedimientos estéticos no escapan de esta realidad. Entonces surge la pregunta: ¿debemos creer en todo lo que las redes sociales nos presentan sobre los procedimientos estéticos? Vamos a averiguarlo. Comencemos. ¿Debemos creer en todo lo que las redes sociales nos presentan sobre procedimientos estéticos? La respuesta sin duda es un no. Y de eso estaremos hablando en el podcast del día de hoy. Un estudio realizado por la Academia Americana de Cirugía Plástica encontró que ha habido un aumento de más de 31% en la demanda de cirugías plásticas, principalmente en cara, abdomen y glúteos, derivado de la influencia de las fotos que se comparten en las redes sociales. Muchos cirujanos plásticos utilizan de manera responsable las redes sociales para exponer su trabajo, para educar, para informar sobre productos y procedimientos estéticos. También comparten fotos y videos del antes y después de un procedimiento, lo que le permite mostrar su trabajo y mostrar su experiencia en el campo de la cirugía plástica. Entonces podríamos decir que por un lado las redes sociales pueden ayudar a los cirujanos plásticos a promocionar sus servicios y a llegar a una audiencia más amplia a nivel mundial. Por otro lado, para los usuarios, estas publicaciones también son útiles, ya que permiten de manera referencial, y voy a repetir esta palabra, referencial, para poder evaluar y seleccionar al cirujano plástico que más le llame la atención y presente resultados más acorde a su estilo. Lo más importante es que las redes sociales, y es el motivo de este podcast, también puede crear expectativas poco realistas y presiones sociales para someterse a cirugías estéticas innecesarias o mal indicadas. ¿Por qué? Porque ciertas personas pueden sentirse influenciadas por las imágenes que ven publicadas en las redes sociales y querer someterse a procedimientos o a cirugías que no son necesarios o que no son apropiados para su condición. A todo esto se suman las publicaciones de resultados y ofertas por parte de personas no calificadas, es decir, a veces no son ni médicos, que también muestran en las redes sociales fotos donde se muestran resultados falsos, hechos o fabricados a través de diversas aplicaciones o filtros, y muestran cuerpos perfectos o labios exagerados, glúteos y mamas desproporcionados, por irme a los dos extremos, creando en algunas personas la necesidad de obtener esos resultados idénticos a toda costa y de manera inmediata. Es preocupante cómo algunas personas, ingenuamente, o por no contar con los recursos económicos o por desinformación, caen en manos de personal inescrupuloso, no idóneo, que utilizan materiales no aprobados inclusive para su uso en humanos, como por ejemplo los biopolímeros, y ponen así en riesgo no solo el aspecto físico, sino también la salud psicológica y hasta la vida. Recordemos el caso de la famosa cantante mexicana Alejandra Guzmán, quien posterior a un aumento de glúteos con biopolímeros presentó complicaciones muy graves que casi le cuestan la vida. Como usuarios de redes sociales debemos buscar profesionales que ofrezcan resultados realistas, individualizados y acordes a nuestras expectativas. No dudes en acudir con un especialista en cirugía plástica si no estás conforme con algún rasgo de tu cuerpo. No creas que todo lo que se muestra en redes sociales es real. Infórmate, compara, pregunta, asiste, consulta, porque una persona bien informada es sin duda una persona que toma mejores decisiones. Y llegamos al final de este podcast. Espero que les haya gustado y sobre todo que esta información les sea de utilidad. Sígueme en mis redes, @doctora Nairet Keipo. Y mi querida comunidad desde el consultorio, les envío un gran abrazo y hasta la próxima. Y recuerda, como siempre les digo, acude al médico, que todo tiene solución.